Vale, David Navia, aparte de súper buena gente, yo le quiero un montón y vosotros le vais a querer más a partir de hoy. Sobre todo es eso, sobre todo es una persona a la que quieres. Le doy 5 minutos y le quieres o le pegas, una de dos, ¿vale? Pero bueno, sobre todo es un friki, pero como la copa de un pino, pero sobre todo es una persona, él se define como geek y humano, pero es así. O sea, es el friki más humano que yo conozco, ¿vale? No es nada raro, es persona humana, de aspecto masculino, pero persona humana. Y bueno, es un gran desarrollador, trabaja muchísimo en WordPress, se hizo durante tiempo, esto no lo ha puesto en tu perfil, lo voy a decir yo, se ha hecho un experto en AMP, porque le tocó por narices, él trabaja para Slang.es y bueno, pues hoy nos va a hablar de cosas que él domina, pero sobre todo de cómo hacerlo bien, ¿no? De cómo trabajar con las acciones y con los filtros de WordPress para conseguir esas cosas que todos queremos, que por defecto no nos dan los plugins, que por defecto no nos dan las cosas, y conocer un poco lo que es el core, el desarrollo, el núcleo de WordPress, que muchas veces nos olvidamos de que las cosas no salen solas y no funcionan solas, ¿vale? Y vamos a montarlo ya y, bueno, darle una bienvenida con un aplauso tremendo a David. ¿Eh? No. Aparte de todos los 8 cuadrantes de toda la volcana, ¿cómo? Hola, ¿se me escucha bien? Muy bien, pues voy a empezar. En primer lugar, quiero agradecer a Fernando por su presentación, que casi me hace saltar la lagrimilla. No se oye. Dicen que no se oye bien en la parte de atrás. Subimos un poco, por favor. Bueno, pues como iba diciendo, quiero agradecer a Fernando su presentación y también quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad de WordPress Madrid, que hace apenas un año no me conocían, no sabían quién era. Y gracias a ellos, pues ahora estoy aquí contando lo que os voy a contar a vosotros. He estado en otras WordCamp también. Y bueno, al final, WordPress es una comunidad y como tal creo que la parte más importante de todo WordPressero es formar parte de la comunidad. Entonces, voy a empezar ya. Mi charla se titula Acciones y filtros para ser feliz. Fernando Puente, aquí presente en primera fila, me preguntaba que qué voy a aportar aquí de felicidad. Bueno, voy a intentar aportar mi granito de arena. Siempre hago charlas muy técnicas en WordCamps, en Meetups, pero hoy me he querido bajar un poco, intentar ver desde otra perspectiva cómo se ve WordPress, y me he querido ir a algo muy sencillo de WordPress, algo muy básico, como son las acciones y los filtros, lo que llamamos los hooks. Y bueno, intentar explicarlo de otra manera, ¿no? Se lo expliqué a mi madre y lo entendió. Y mi madre tiene 60 años. Entonces espero que haya acertado con el concepto. Bueno, me presento muy rápidamente. Llevo desarrollando WordPress desde 2009, webs desde 2008, o sea, casi que cuando empecé a desarrollar web ya empecé con WordPress. Actualmente trabajo... ¿Se me ahí? Disculpad, siempre hay un fallo técnico. Le dije a Fernando que no hablara, pero habló. Así que bueno, vamos a tratar de solucionarlo cuanto antes. ¿Se oye bien o no? Parece ser que no, que es un problema de mi máquina. ¿Sí? Vale. Bueno, pues como ha dicho Fernando también, actualmente trabajo en Vocento, en el Vocento Media Lab, en un proyecto que se llama Slang.es. Es un medio para gente joven, no me gustan las etiquetas, pero bueno, dicen que es un medio para millennials. Y nada, soy el desarrollador, webmaster y casi el padre de la criatura, ¿no? También soy miembro de la comunidad de WordPress Madrid, del grupo de Meetup, me podéis ver por algunas. Últimamente estoy bastante liado, no aparezco mucho, pero bueno, intentaré asistir un poco más. Y también estoy en Slack, en el canal de
de WordPress España, donde me podéis preguntar cualquier cosa siempre que me pilléis por ahí. Si me habéis pillado, pues sabéis que normalmente estoy bastante receptivo a ayudar a cualquiera. También estoy en Twitter y en Instagram como David Navia Web. Soy David Navia Web en cualquier sitio, así que si me buscáis por ese nombre me encontraréis seguro. Y nada más, pues vamos a empezar. Pero bueno, antes de empezar quiero decir una cosa. Todos los que desarrollamos con WordPress sabemos que es una herramienta muy potente, es una herramienta magnífica, nos permite desarrollar webs muy rápidamente, pero tiene un problema, y es que es PHP. Como es PHP, se puede convertir en un plato de espagueti con albóndigas, con tomate y con todo lo que queramos echarle. Puede llegar a ser una auténtica locura. Cada desarrollador desarrolla de una manera distinta y siempre cuando un proyecto va pasando de mano en mano o se hace un proyecto muy grande, se puede convertir en algo completamente ilegible y algo que no se pueda mantener, ¿no? Entonces, bueno, por ello, durante los próximos 30 minutos o 25, voy a intentar explicaros de la forma más sencilla posible qué son los ganchos y los filtros, perdón, las acciones y los filtros, me autocorrijo, para intentar ser un poquito más felices a la hora de desarrollar WordPress y no tener esos quebraderos de cabeza que muchas veces tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien tiene hambre? Estamos todos comidos. Voy a intentar hacer una analogía y es la siguiente. Consideremos que pedir una página desde nuestro navegador a un sitio en WordPress es como pedir una pizza, ¿vale? Primero elegiríamos el tamaño de nuestra pizza, el tamaño de la masa. Podría ser algo semejante a pedir la página desde una web móvil, o sea, desde un dispositivo móvil o desde un dispositivo desktop o desde una tablet, ¿no? Cada uno tiene su tamaño. Después podríamos pensar que la URL que queremos ver es la receta que nos queremos comer, ¿no? Pues nos queremos comer la pizza barbacoa, pues nada, pedimos esa URL, esa receta, y al final será lo que obtengamos. Pero bueno, a no todo el mundo le gusta la barbacoa, tal y como viene predefinida en la carta del restaurante, en la carta de la pizzería. Por tanto, bueno, no nos gusta la cebolla, pues vamos a pedir al pizzero, por favor, que nos la quite. No queremos cebolla en nuestra pizza. Yo, los que me conocéis bastante bien, sabéis que soy de muy buen comer y a mí me gusta mucho el bacon, ¿no? Entonces, pues le voy a pedir extra de bacon. Pero no de este bacon, perdón. Y bueno, por fin finalizamos el pedido, le decimos dónde queremos recibirlo y solo tenemos que hacer esperar a que llegue, ¿no? Podríamos decir que esas modificaciones que hemos hecho, cambiar esa cebolla, cambiar ese bacon, podría ser como las modificaciones que podemos hacer con nuestro CSS o con nuestro JavaScript. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa, y a lo mejor no os habéis parado a pensar en esto, y es lo siguiente. Nosotros no hemos tenido que ir a la pizzería, no nos hemos tenido que meter en la cocina para cambiar esa cebolla, para quitarla y para ponerle más bacon. No hemos tenido que hacerlo. El pizzero, la página web de la pizzería, el teléfono, el mecanismo, el proceso de fabricación de esa pizza tiene unos mecanismos que nos permiten modificarla, la receta original, y de esa manera al final obtenemos el resultado que nosotros queremos. Pues bien, WordPress, como todos sabemos, tiene una funcionalidad, nos ofrece una serie de características que además pueden ser modificadas con los temas y con los plugins. Pero a veces no es suficiente. Y entonces digo yo, ¿a quién no le ha pasado eso de que le piden modificar algo en WordPress y descubre que para hacerlo debe tocar el core, debe tocar el núcleo? Pues aquí el amigo Norris tiene la respuesta. El core no se toca, el core no se toca. ¿Por qué? Principalmente por tres motivos. El primero es por motivos de seguridad. El núcleo de WordPress se actualiza cada muy poco tiempo, cada mes, cada 2 meses, bien por cuestiones de mantenimiento o bien porque se detectan fallos de seguridad. Entonces, no es conveniente
modificar los archivos del núcleo, vamos a romper algo. Al hilo de esto, podemos cometer algún error o no contemplar cierta casuística que lleve a nuestra página web a no funcionar correctamente. Si nosotros tocamos un archivo del núcleo y lo subimos, puede ser que algo no hayamos tenido en cuenta y al final nuestra web se rompa. Y por último, no tiene sentido tocar el núcleo por lo siguiente. ¿Qué haces? Cada vez que actualices, vuelves a tocar otra vez los mismos archivos. Tienes una lista, un TXT, con los cambios que has hecho, archivo, línea, tal. A lo mejor en la próxima actualización ya no es ese archivo, ya no es esa línea lo que necesitas tocar. No tiene sentido. Vas a mantener en un repositorio Git tus cambios. Es aún más sin sentido todavía, es rizar el rizo. Bien, pues para ello, para no tener que hacer esto, WordPress implementa una funcionalidad que son los ganchos. Los hay de dos tipos. Están las acciones y los filtros. ¿Qué diferencia cada uno? Pues bien, las acciones, por un lado, nos permiten anclar funciones en un punto determinado del código que serán ejecutadas cuando el hilo de ejecución de PHP llegue a dicho punto. No tenemos que tocar el núcleo para que ello ocurra. Ahora os enseñaré cómo. Los filtros lo que te permiten es modificar al vuelo las variables que se generan durante el proceso de composición de una página en WordPress. ¿Qué podemos hacer con cada uno de ellos? Pues bien, con las acciones podemos ejecutar código y también podemos escribir en el buffer de salida. Es decir, podemos hacer un echo, podemos hacer un print, podemos hacer lo que nos apetezca, incluso cerrar la llave de PHP, escribir código HTML y volverla a abrir. Todo esto dentro de una acción. No pasaría nada, relativamente, pero no pasaría nada. Sin embargo, dentro de los filtros podemos ejecutar código, pero nunca podemos escribir en el buffer. ¿Por qué? Podemos romper muchas cosas, o incluso WordPress puede ser que nos diga de aquí no paso y nos dé un error. ¿Qué ocurre también con los filtros? Como estamos modificando variables, todos los filtros tienen una variable de entrada y por tanto siempre, siempre, siempre deben retornar una variable de salida, la que hemos modificado en el caso de que la hayamos modificado. Pues bien, ¿cómo se detecta una acción en el código? ¿Algunos sabéis cómo es una acción en el código? Que levante la mano quien sepa cómo es una acción en el código. Si tú ves el código de WordPress, efectivamente, las acciones se ejecutan mediante esta acción. Si entramos más, si nos vamos a las tripas del código, veremos que lo que hace esta acción es llamar con la función call user func a las funciones que nosotros hayamos anclado a esta. Una función doAction se caracteriza por tener el tag de la acción, el nombre de la acción que queramos ejecutar y una serie de parámetros. Por ejemplo, ¿quién no conoce la función wp-head? Todos la tenemos en el head de nuestros temas, todos. Si no la tenemos, mal. Es lo primero que casi que nos enseñan cuando desarrollamos un tema. La función wp-head tiene que estar ahí siempre. Si alguno os habéis puesto a investigar alguna vez, la función wp-head no hace nada más que un doAction de wp-head. No hace nada más, no sirve para nada más. Nos daría igual tener la función wp-head que la función doAction de wp-head. Ahora bien, ¿cómo se reconoce un filtro? Hay otra función parecida. En este caso la función es applyFilters. Es igual funciona exactamente igual. Sin embargo, tenemos que poner la etiqueta de filtro y una serie de parámetros. ¿Quién no conoce la función de content? Debe estar en todos nuestros temas, casi. Pero en todos los temas que compremos, en todos los temas que nos descarguemos del repositorio de WordPress, en las entradas, en las páginas, casi en el index, siempre tenemos la función de content. Por ejemplo, esta es una captura de 2017 y ahí pues en la entrada tenemos la función de content. Si entramos dentro de esta función, lo que veremos es muy poquito. No sé si se ve correctamente, pero bueno, lo que hace es cargar el contenido
llamando a getTheContent, que es otra función que también conoceremos, aplica el filtro de content y tras un reemplazo que, bueno, no muchas veces estoy de acuerdo y de hecho he visto gente que comenta esta línea del código, es un trozo del núcleo, pero hay gente que la comenta, simplemente lo que hace es escupir otra vez el contenido. Es decir, lo trae, le aplica el filtro y lo devuelve. Ya está, así de sencillo. Bien, entonces, a veces nosotros querremos inyectar código, querremos hacer una serie de acciones en determinados momentos del ciclo de ejecución de nuestra página en WordPress. Para ello, pues podemos añadir una acción. ¿Cómo se añade una acción? Pues, si sabemos un pelín de inglés, con la función addAction. La función addAction tiene varios parámetros. El primero sería el nombre del gancho, el nombre de la acción madre, por así decirlo, en la cual queremos anclar nuestra función. El segundo parámetro sería la función que queremos anclar. Y luego existen otros dos parámetros que son opcionales. Uno sería la prioridad y otra los propios parámetros o argumentos que le pasamos a la función para que podamos trabajar con ciertos datos, ¿no? Yo, por ejemplo, para esta charla, pues me había preparado en el gancho, en la acción WPGET, pues he enganchado una función que lo que hace simplemente en mi tema es escribir una meta tag del tipo autor con mi nombre. De manera que cuando ejecutemos este código, en la cabecera del tema, WordCamp Madrid 17, ahí tenemos la meta tag de autor con el contenido David Navia Web. Así de sencillo. No hemos tenido que tocar la cabecera, no hemos tenido que tocar el core para nosotros escribir dentro de la cabecera nuestra propia metaetiqueta. Nos enganchamos. Es un ejemplo muy muy sencillo, pero esto se puede complicar hasta la saciedad. Siempre que dispongamos de un gancho para poder enganchar nuestra función. De la misma manera, también podemos añadir un filtro. ¿Cómo se añade un filtro? Pues igual, con addFilter. La función addFilter recibe prácticamente los mismos parámetros. El primero, el nombre del filtro. El segundo, la función que queremos enganchar para filtrar nuestro contenido. Y otros dos parámetros que serían la prioridad y otra serie de parámetros. Sí que es verdad que la función que reciba, a la que nosotros enganchemos, debe llevar de entrada un parámetro y devolverlo siempre, como os decía antes. Me voy a un ejemplo práctico, ¿vale? Vamos a inyectar en TheContent algo nuevo. En este caso, he añadido un filtro a la función TheContent que se llama myAuthorSign, de manera que al final de cada entrada va a imprimir un párrafo con la clase autor con mi nombre. Hoy estoy egocéntrico. De manera que cuando entremos en la web, todas las entradas estarán firmadas por David Navia. Así de sencillo. Esto, como digo, podemos complicarlo hasta la saciedad, pero bueno, no es mi intención entrar en excesivos detalles en esta charla. Si queréis, luego en el turno de preguntas me preguntáis lo que queráis. Bien, os estoy hablando de funciones, os estoy hablando de código, pero bueno, no os he dicho cómo hacer esto, ¿no? Bueno, este código lo introduciríamos en el archivo functions PHP de nuestro tema o bien en un plugin adicional que tendremos que activar. Es muy conocido por los desarrolladores que muchos de ellos, o muchos de nosotros, nos hacemos nuestros propios plugins de utilidades y nuestros plugins de utilidades están llenos de acciones, están llenos de filtros. Bien, de la misma manera que podemos añadir una acción, podemos quitarla. WordPress implementa muchísimas funciones, muchas funcionalidades dentro de ganchos ya definidos. Por ejemplo, para eliminar esas acciones utilizamos la función removeAction, que en este caso lo único que tendremos que indicarle es en qué gancho. Antes añadí una metaetiqueta en la cabecera, ¿vale? Pensemos que ahora, bueno, pues me he aburrido y ya no quiero que esté esa metaetiqueta en la cabecera.
¿qué vamos a hacer? Voy a eliminar la misma acción que añadí antes, pues la voy a quitar ahora con remove action. De manera que indicándole en qué etiqueta, en qué acción estaba enganchado y cuál es la función que estaba enganchada, eliminaremos ese contenido. Y en la cabecera, pues dejará de aparecer la metaetiqueta de autor. Tan sencillo y tan simple como esto. De la misma manera, y ahora nos voy a quitar mi párrafo porque ya se me ha pasado el ataque de humildad. No sé si vosotros conocéis que hay un filtro que se llama Capital P Dangit. ¿Alguno lo conocéis? Veo muy pocas manos y eso me cabrea. Pero bueno, ahora os explicaré por qué. WordPress se escribe con la W y con la P mayúscula, siempre. Es un nombre que es una marca y se escribe así. De hecho, existe incluso una secta que se llama Defensores de la P mayúscula, Defenders of Capital P. Sí, por ahí veo algunas carillas. Bien, esa secta a mí me captó hace tiempo también y siempre intento predicar su palabra. Entonces, nuestro amigo Matt, cuando generó el core de WordPress, decidió que iba a hacer algo por todas aquellas personas que no sabían escribir WordPress correctamente. Y se inventó un filtro para que cada vez que en el contenido se detectara la palabra WordPress solo con la mayúscula, porque he comprobado que si lo escribes todo en minúscula no lo corrige, si lo escribes solo con la W mayúscula, te planta la P mayúscula en medio. Te lo corrige automáticamente. Entonces, con Remove Filter voy a quitar eso, porque voy a hacer un poquito de daño, voy ahí al riñón, ¿no? Entonces, como vemos, en esta entrada, WordPress está escrito con la W y con la P mayúscula. Sin embargo, después de eliminar el filtro de Capital P Dangit al contenido, la palabra WordPress ha pasado de tener la P mayúscula a la P minúscula. No voy a entrar en qué es lo que hace o cómo se ejecuta este código, pero bueno, quiero que sepáis que está ahí. Entonces, de esta manera hemos eliminado esa funcionalidad. Como os decía, WordPress implementa muchísimas funcionalidades que muchas veces no nos interesan. ¿Quién no ha oído hablar del XML RPC? Es una URL que aparece en la cabecera de todos nuestros temas que permite hacer procesos de petición remota a través de XML. Es una especie de REST API, pero rústica, ¿no? Como decía antes nuestro amigo Mauricio. Bueno, entonces, ahora os voy a contar cómo crear vuestros propios hooks. ¿Alguien se imagina cómo se puede crear alguien su propio hook? Es muy sencillo. ¿Nadie? Bien, perdón. Se me ha pasado un momento, pero nuestros propios hooks los podemos implementar en nuestros temas o en nuestros plugins. ¿Para qué? Pues para que otro desarrollador que venga detrás no tenga que tocar nuestros temas y nuestros plugins. Antes, en la charla de Carla, hizo un llamamiento a la creación de los plugins hijos, para no tener que tocar los plugins. Bien, otra manera de no tener que tocar plugins es inyectando nuestros propios ganchos en ellos cuando los desarrollemos. Entonces, para crear nuestros propios hooks, como decía, vamos a utilizar la función doAction dentro de nuestro código en el momento en el que queramos, y para crear nuestro propio filtro, pues vamos a utilizar la función applyFilters en el momento que nosotros queramos de nuestro código. Tan simple y tan sencillo como esto. Sí que es verdad que la etiqueta de la acción o del filtro debería tener un prefijo de alguna forma para no interferir con las acciones o los filtros de otros plugins, de otros temas o incluso del core. Bien, otras funciones útiles que no sé si todos conoceréis son estas de aquí. HashAction y HashFilter lo que hacen es preguntar si esa acción o ese filtro tienen enganchada la función que va como segundo parámetro. Es muy útil para saber si dentro del contenido hemos hecho ya un filtrado y luego queremos quitarlo. Bueno, pues podemos preguntar si existía o no existía. Podemos utilizarlo para hacer ciertas consultas.
La función doInAction o doInFilter con la etiqueta nos pregunta si estamos en ese momento ejecutando ese gancho o ese filtro. Y por último, la función currentFilter es un poco ambigua porque currentFilter sirve para tanto para actions o como para filtros, pero nos dice un poco lo mismo, nos dice en qué filtro o en qué acción estamos actualmente. Todos los que me conocéis también sabéis que en mis charlas siempre hay una diapositiva que se titula "Hay un plugin". Porque siempre hay un plugin para todo. Incluso hay un plugin para crear plugins, hay un plugin para crear temasifos, hay un plugin para cualquier cosa. Bien, pues para trabajar con acciones y filtros también hay un plugin. De hecho, yo conozco dos que merezcan la pena. Los que desarrollamos con WordPress tenemos en nuestra lista de must-have, ¿no? Que debemos tener siempre, es el plugin de Debug Bar. Este plugin nos ofrece una base para luego poder, sobre encima de este plugin, instalar otros plugins que nos den muchísima información a la hora de depurar nuestros desarrollos. El plugin WP Debug Bar tiene un add-on que es el Debug Bar Actions and Filters add-on. Nos da toda la información de las acciones y los filtros que se han ejecutado durante el proceso de generación de cualquier página en WordPress, incluido backend, incluido frontend. Podemos ver cualquier acción y cualquier filtro que se haya ejecutado. Y luego tenemos otro plugin que está basado en una web, no sé si conocéis, Hooker, tiene un nombre un tanto desafortunado si lo pronuncias correctamente en inglés, pero Hooker.io es una web donde están recogidos, es como una biblioteca enorme de todos los ganchos que hay en WordPress. Además, también tiene documentados un montón de plugins y un montón de temas que también implementan sus propios ganchos dentro. Entonces, bueno, no sé si tengo suficiente tiempo para haceros una demostración. Vale, pues os voy a intentar hacer una demostración rápida y os enseño un poquito por encima qué es lo que hace. Bien, se ve más o menos, ¿no? Bien, aquí tenemos el plugin de Debug Bar y tengo activado también el Debug Bar Actions and Filters add-on. Y aquí, en esta pantallita, si le damos a Debug, pues WordPress nos ofrece una información, el plugin nos ofrece una información de qué estamos utilizando, la base de datos, etcétera. Y aquí tenemos dos ítems en el menú más. Uno son los hooks de acción, que nos dice cuántas acciones se han ejecutado en esta página, en este caso 54. Así, para una página del backend. Y además nos dice en el orden en el que se han ejecutado. Es decir, esta es la lista de acciones y por el orden en el que se han ido ejecutando. Esto es muy interesante si a veces no sabemos por qué están pasando las cosas, ¿no? Y luego además, también es un poco ambiguo, pero bueno, en la parte de filter hooks está definido mediante prioridades y mediante una lista qué acciones y qué filtros están anclados a el resto de ganchos que nos ofrece WordPress. Por ejemplo, haciendo una búsqueda rápida, si yo busco DNW, ahí tenéis que mi acción DNW MyAutorSync está vinculada con el filtro de content. Si busco la otra, que tiene que estar por aquí, DNW MyAutorMeta está vinculada con el WPG. De esta manera podemos saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. Esto nos da realmente la información. No tenemos que buscar en el código, no tenemos que indexar todo nuestro proyecto entero para poder ir saltando de una función a otra hasta que averiguemos qué estamos haciendo. Con un simple clic podemos averiguar qué acciones y qué filtros se han ejecutado en la carga de nuestra página. Esto sirve tanto para backend como para frontend. Y luego, el plugin de Hooker, aparte de ofrecernos información sobre todos los ganchos y todos los filtros que podemos buscar a través de una ventanita que tiene en el backend y tal, lo que nos dice es, de forma visual, qué ganchos o qué filtros se están ejecutando en cada momento, en cada punto de la página. Este plugin se puede configurar de muchas maneras, si quieres que se vea este tipo de información en el frontend, o en el backend, solo en la cabecera, solo en el contenido, solo en el footer.
si queremos excluir algún gancho, porque ya sabemos que está ahí. En fin, este plugin nos ofrece toda la información posible sobre cómo se están ejecutando los ganchos en nuestro WordPress. Y bueno, pues no tengo mucho más que enseñaros, de manera que voy a ir finalizando. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, pues? Venga. Fernando, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Venga, tenemos preguntas. Pues ven para acá. Que no llega el cable, corazón. Mejor aquí, ponte. A ver, yo es que soy newbie en esto, entonces... Cuéntame. El tema de los hooks, tú puedes definir un hook para que todo lo que cuelga de él se ejecute cuando, por ejemplo, ha pasado X segundos, el cursor está en una determinada posición de la página, o no va por ahí. Vale, los hooks, en este caso las acciones y filtros, son lenguaje PHP. Por tanto, siempre se van a ejecutar cuando ejecutamos el PHP de nuestra página. En el caso que me estás comentando de si sabemos si se está moviendo el ratón o no, eso es un evento, habría que capturarlo con JavaScript. Perdón, me dicen que se escucha bajito. Como te decía, eso es ejecución PHP, entonces debemos tener en cuenta que solo funciona cuando ejecutamos la página. En este caso, pues con lo que me comentas, habría que capturar a lo mejor el evento por JavaScript. De la misma manera, un temporizador, sí se puede temporizar algo en PHP, pero bueno, es lo que conocemos como cron, que son tareas programadas. Realmente no puedes decir, después de 10 segundos, haz esto. Sería más una tarea de JavaScript en el frontal, en el frontend. Vale. Y una segunda pregunta. ¿Cuál crees que es la peor práctica que has visto con tema de hooks, filtros y acciones? Pues la peor práctica que he visto es precisamente la referencia que he hecho al principio. Yo cuando empecé con WordPress, como decía, en 2009 estábamos en la versión, no sé, creo que acababa de salir la 3 o la 3.1 y adquirí un proyecto en el cual me dieron una lista en TXT de qué archivos se habían tocado, qué líneas se había tocado y qué código se había puesto en esa línea. Claro, la siguiente actualización que hubo, a 3.2 o 3.4, cambiaron muchísimas líneas de código. Se metió muchísimo código, se refactorizó, de manera que era imposible referirte de nuevo a esos archivos y a esas líneas. Hubo que hacer el proyecto bien, con el consiguiente gasto de tiempo y con el consiguiente gasto de dinero, simplemente porque a alguien no se le había ocurrido que podía haber utilizado las acciones y los filtros que implementa WordPress de forma autónoma. Me había parecido ver que alguien por aquí quería una pregunta. No, pues Juan sí tenía una pregunta. Espera, Juan, y ahora vas tú. Juan. Hola. Hola, Juan. ¿Hay algún tipo de mejor práctica a la hora de meter HTML? Por ejemplo, o sea, es mejor cerrarla, por ejemplo, en el functions, es mejor cerrar la llave, meter el HTML a piñón. A capón. ¿O es mejor con los secos y puntos, etcétera? Vale. No te voy a responder qué es mejor, pero sí te voy a responder cuál es la práctica más recomendada. Mejor da igual, al final no afecta al rendimiento, no afecta a la visualización, no afecta a nada. Pero la práctica recomendada es que todo el HTML que nosotros vayamos a inyectar dentro de PHP lo guardemos en archivos aparte, en una carpeta partials, como ha dicho antes, o partials, como supongo que ha comentado antes Darío. No he podido ver la charla, pero seguro que lo ha dicho. Y de esta manera podemos además reutilizar ese HTML en otras partes del código. Y bueno, creo que ya está. Creo que la mejor práctica siempre es esa, sacarlo a un archivo externo y llamarlo desde ahí.
Hola David, muchas gracias. ¿Qué tal? Yo soy Dani de wp0.com y quería hacerte dos preguntas. La primera, ¿cómo podemos localizar? Habla un poco más alto. Oh, no. ¿Cómo podemos localizar en cualquier tema de forma rápida todos estos hooks? ¿Algún método? Vale, pues si queremos localizar de forma rápida en un tema todos los hooks, lo primero que deberíamos hacer es, si hemos pagado el tema, buscar la documentación, porque si no está documentado no deberíamos volver a comprar nada de ese creador de temas. Segundo, en el caso de que nos dé pereza buscar la documentación, con un simple finding files, ¿no? Buscar en archivos, buscamos la palabra do, pues a la función do action, y vamos a encontrar todas las acciones que se han implementado en ese tema. Si queremos conocer los filtros, buscamos por la función apply filters. Ya está, sería así de sencillo. Pero sí que es interesante, si desarrollamos temas y sobre todo si los vendemos y cobramos por ello, hacer un trabajo decente y documentarlo. Gracias. Y la segunda, para plugins, ¿hay hooks o algo similar? Sí, como he comentado antes, Espera, repíteme la pregunta porque... Si nos salimos del tema, un plugin tiene hooks, ¿se le pueden aplicar hooks? ¿O otra cosa que haga lo mismo, el poder yo meter código a un plugin ya dado, sin tocar el propio código del plugin? Si el plugin o el tema no implementa hooks... Claro, entonces un plugin puede tener hooks. Sí, por supuesto, sí, es lo que os comentaba antes. Por ejemplo, hay un plugin que le gusta mucho aquí a mi amigo Fernando, que es el WooCommerce. WooCommerce. ¿Cómo? Perdón, WooCommerce ahora. Entonces, el plugin WooCommerce, si nosotros miramos su documentación, tiene, no sé, no los he contado, pero del orden de cientos de acciones y filtros para poder modificar su comportamiento. Todos empiezan por Woo-bajo, lo que sea, pero si miramos la documentación de WooCommerce, viene perfectamente explicado todo, para qué sirve, qué podemos hacer con ellos. Y si no, de todas formas, siempre podemos tirar de Hooker o del plugin de debug. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita más? Ven para acá. Y no empiezan por Woo, empiezan por WC. Los filtros empiezan por WC. La búsqueda en este caso en WooCommerce sería WC-bajo. ¿Los de WooCommerce? La mayoría sí. Ahora hablando de... soy Laura. Hola, Laura. Hablando de WooCommerce, el otro día estaba haciendo un filtro para WooCommerce y lo puse y no me hacía ni caso. Y después de estar investigando, vi que uno de los parámetros era la prioridad. Y que era, como lo tenía en el functions.php de mi tema hijo, pues tenía una prioridad menor al propio plugin de WooCommerce. Entonces no me estaba haciendo ni caso. Y cambié la prioridad y ya me hizo caso. ¿Y mi pregunta era cuál es la prioridad que viene por defecto y cuál es la que tenemos que poner para que haga caso al código que yo le pongo y no te entiendo. A ver, no lo he comentado porque no he querido entrar mucho en detalle, pero cuando no le indicamos la prioridad ni al filtro ni a la acción, la prioridad por defecto es 10. Because of reasons, o sea, es 10 y punto. Podemos poner una prioridad desde 1 hasta creo que 9.999 y bueno, está claro que si un gancho tiene la prioridad 1, se va a ejecutar el primero. Si otro gancho tiene la prioridad 1, se va a ejecutar antes o después en función del orden de llamada del PHP. Es decir, si tenemos un archivo index con una acción de prioridad 1 y ese archivo index a su vez llama a otro archivo partial que tiene otra acción también con prioridad 1, obviamente el del index se ejecutará primero y después se ejecutará el del parser. Si queremos que un filtro o una acción se ejecuten después, pues simplemente tenemos que ir aumentando ese número de prioridad. Podemos llegar hasta 9.999. Yo he tenido que utilizar algunas veces algunos filtros o algunas acciones e introducirles una prioridad bastante alta porque quería que ese filtro o esa acción se ejecutara lo último. Da igual, venga el que venga después. Si instalo un plugin de terceros, no quiero tener que preocuparme de que me pueda machacar el filtro o la acción que yo he programado. Sí, en mi caso era viceversa, que no ejecutaba el mío, no tenía una prioridad mucho más. No es que no se ejecutara, es que el tuyo se ejecutaba y el otro se ejecutaba después, entonces te lo pisaba. Eso es, sí. Efectivamente. Pues en ese caso lo único que tuviste que hacer seguro fue aumentar el número de la prioridad de tu filtro. Pues sí, esa es la técnica. Gracias, Laura. Gracias. Una pregunta además.
¿Alguna preguntita más? Venga, que contesta de todo. Nada, si no hay más preguntas, Nada, muchísimas gracias. Nada.